fe ha ocupado un espacio muy importante en mi vida. Es muy importante porque en su día me permitió hacer un giro en mi propia vida. Teníamos la familia Barcelona, pero mis amigos estaban en esa ciudad. Entonces ellos salían primero por las tardes, un viernes por la tarde o un sábado por la tarde, y yo no. Y eso creció aún más la rebeldía, la incomprensión de por qué yo no podía salir de fiesta con ellos. Pero sí que yo empecé a salir a festivales de música electrónica, y ahí aparece la parte de las drogas. Recuerdo, ¿no? Por un botón de muestra, salir de ahí pues, con 3 PlayStations en la mano para poder blanquear lo que me gastaba en droga. Yo bajé 4 veces a buscar droga, mal y encima con un contexto de lluvia muy peligroso. Y a mí no me pasó nada. Y dije, no es justo, no es justo. Yo debía morir en su lugar y ella tenía un propósito, ¿por qué yo no? Muy bienvenidos, bienvenidas a este 10º episodio de Conversando en el Diván, un podcast en el que tratamos de hablar de cualquier tema que pueda servir a las personas que nos escuchan con el objetivo de desestigmatizar la salud mental y llevar un mensaje constructivo de superación a toda nuestra audiencia. Hoy es un placer tener en este episodio número 10, que es un episodio muy importante para nosotros, a Daniel Pujol. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, un placer. Daniel Pujol es una persona muy cercana, un amigo, conocido desde el año más o menos 2005, 2006, puede ser, más o menos, queda ya lejos, en la Universidad de Periodismo. Estudiamos juntos la licenciatura de Periodismo, pero bueno, nuestras vidas se vincularon por otros temas que vamos a ver hoy. Concretamente, hoy vamos a hablar de cómo la salud mental muy a menudo se separa de la fe, de la espiritualidad, de la religiosidad, incluso luego iremos distinguiendo estos conceptos, y cómo quizás en verdad hay temáticas, hay situaciones que sin fe, sin espiritualidad, no se pueden reparar ni siquiera desde el acompañamiento terapéutico. Pero antes de nada, Dani, me gustaría preguntarte un poco si pudieras presentarte, compartirnos quién es Daniel Pujol, a qué se dedica, cómo es su vida. Bueno, pues gracias, Benjamín. Mi nombre es Daniel, yo vivo en Barcelona, estoy casado, tengo 2 hijas. En su momento me formé como periodista, pero bueno, por diferentes situaciones en la vida, pues ahora mismo me estoy dedicando más a la educación superior, más en todo lo que tiene que ver con educación ejecutiva en los últimos años, y bueno, eso es un poco el estado actual, ¿no? De situación de vida. Me gustaría, Dani, un poco que habláramos también de ese otro lado, que a lo mejor no, muchas veces nos presentamos desde nuestra identidad profesional, pero somos mucho más que eso, ¿no? En tu caso en concreto hay todo un mundo detrás de lo profesional, aunque eres una persona íntegra, tanto en un ambiente como en el otro, ¿no? Pero cuéntanos también qué hace Dani cuando no está trabajando en formación. Bueno, para mí la fe ha ocupado un espacio muy importante en mi vida. Quizás es una realidad que no todo el mundo que me conoce sabe, pero es muy importante porque en su día me permitió hacer un giro en mi propia vida. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, el conocimiento de la Biblia. En su día cambió mi vida, y realmente, luego comentaremos, pero de pasar de situaciones muy desagradables, que fueron un reto para mí mismo y también para mi familia, para las personas que me quieren y me querían, también en su momento y que no están. Y por lo tanto, evidentemente, al margen de la vida profesional, yo para mí sigo comprometido con, en este caso, la iglesia cristiana, en la cual pues, nos reunimos diferentes momentos de la semana para pasar ratos en comunidad, para seguir explicando, enseñando acerca de Dios y de la fe en Jesús. Y realmente es para mí la cosa que más me llena, ¿no? en la vida. Fue muy interesante para mí conocerte, Dani, porque creo que tú eras un poco más mayor que yo en aquel momento. No sé si eran 2 años, 3 años, no recuerdo bien, Dani. Pero encontrar en un ambiente universitario bastante sindicalista, revolucionario en aquel momento, ¿verdad? Encontrar a alguien que podía
hablar de Dios de manera tan abierta, tan natural, para mí fue disruptivo. Fue sorprendente. Creo que yo también vengo de un entorno religioso, pero siempre era un entorno de doble moral, donde lo que ocurría, digamos, en el culto no era lo que ocurría afuera, siempre había un poco ese doble juego de disimular y ver a alguien que hablaba abiertamente y que al hacerlo abiertamente generaba cierta aceptación, incluso por perfiles claramente ateos, claramente anti todo lo institucional, evidentemente anti-iglesia, anti todo, ¿no? Me llamó mucho la atención, Lo que más me sorprendió quizás es la coherencia que había entre el modo en cómo te expresabas y lo que contabas, ¿no? Y ahí quiero que entremos, si te parece bien, en tu vivencia de transformación, porque realmente hay una vivencia, hay una relación directa con Dios, podríamos decir, en cierto momento de tu vida. Hablábamos de un cambio, pues que realmente es un giro de 180 grados, por decir algo. ¿Qué ocurrió, Dani, en ese momento? ¿Qué edad tenías? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que todas las personas estamos marcados un poco por esa dicotomía entre lo que pueden los demás percibir sobre nosotros y lo que realmente somos desde dentro. Y yo fui criado en un contexto religioso. Mi padre de hecho era pastor de una iglesia evangélica, aunque él desempeñaba su función profesional en el ámbito secular, es decir, él era doctor, médico de familia y después también era psicoanalista. Tenía su despacho de psicoanálisis de base lacaniana. Wow. Y ese es un poco el contexto. Nosotros, por razones del trabajo de mi padre, tuvimos que mudarnos fuera de la ciudad de Barcelona cuando yo era muy, muy pequeño y estuvimos aproximadamente, en una población que está a unos 35-40 kilómetros de la ciudad. Ahí nos criamos, somos 3 hermanos, yo soy el mayor de ellos y realmente desde pequeñito asistíamos también a una iglesia evangélica. Entonces, dentro del ámbito religioso, normalmente la religión lo que hace es transmitir una serie de pautas conductuales que la persona percibe que si las logra llevar a cabo, obtiene un premio. Entonces, yo de pequeño en la iglesia, independientemente de lo que hablen o no las personas y su vivencia, mi percepción de esa realidad era así. Es decir, mis padres me enseñaron las cosas buenas, ¿no? Buena conducta basada en las enseñanzas bíblicas, pero mi percepción, mi vivencia de eso era puramente religiosa. Cumplir unos preceptos me llevaba a unos beneficios, ¿no? Que fueran la salvación, el contentar a Dios, lo que fuera. Y eso tiene una doble lectura, que es que no cumplirlos te lleva a una condenación, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que como cumplir esos preceptos realmente acaba siendo imposible, en un sentido, lo que hace uno es acumular culpa. Y cuando uno va acumulando culpa, su percepción de Dios es como un ser, un policía cósmico que está por encima de todas las cosas, pero que simplemente de alguna manera va anotando todas aquellas cosas que tú haces mal y para, evidentemente, que tú tengas un castigo, ¿no? Entonces es muy interesante porque yo cuando era pequeño iba a la escuela, te pongo un ejemplo, ¿no? El tema de las palabrotas, ¿no? Insultar, etc. Claro, yo en casa, yo no podía decir una palabrota, una palabra malsonante, porque entonces mis padres me castigaban. Entonces en la escuela yo intentaba no decirlas, pero cuanto más intentaba, más explosionaba, porque lo que hacía era reprimir. Y cuando reprimes el deseo, lo que hace es explosionar y multiplicarse. Con lo cual, ¿qué pasa? Que hay una evidencia de diferencia entre lo que ocurre en casa, el Dani de casa o el Dani en el entorno cristiano, en el Dani que está libremente en la escuela, potenciando incluso mucho más toda la mala palabrería. Lo digo ahora, me estoy refiriendo específicamente a este ejemplo. Y superando muchas veces a otros compañeros de clase que por falta de esa represión, ¿no? A lo mejor no decían el mismo grado de palabras malsonantes que yo decía. Entonces al final lo que uno hace es
acumular un sentimiento de culpa y un peso de castigo sobre el mismo. Muy interesante ese tema, ¿no? Es como la metáfora del corcho, ¿no? Que mientras más lo aprietas para sumergirlo, más necesita salir disparado hacia arriba, ¿no? Correcto. Y además es un concepto muy psicoanalítico, lo de represión, ¿no? Al final, todo tiene que ser canalizado de algún modo, ¿no? Nada puede permanecer oculto desde la negación de que eso existe, ¿no? Ok, interesante. ¿Y cómo evolucionó eso? Porque veo que se están creando ya dos mundos aquí. Hay un mundo familiar, un hogar con unos valores muy nobles, ¿no? Pero por otro lado también una necesidad de disrupción, de rebeldía, de constituir de adulto. ¿Qué ocurre? Que he puesto ahora un ejemplo, ¿no? Pero el tiempo va pasando. A mí me gustaba jugar a fútbol, como muchos otros niños. ¿Y qué hice? Yo, primero, influenciado por el contexto de amigos, que eso es bien normal, al final, ¿qué hacen tus amigos? ¿Juegan a fútbol o juegan a handball o juegan a lo que sea? Y donde van los demás, pues obviamente uno quiere estar representado también en ese grupo, y como todos iban a fútbol, pues yo quise... Hay una anécdota muy divertida, bueno, yo siempre comento una anécdota muy graciosa, que es que, claro, yo vengo de un contexto protestante, no católico. Entonces, claro, cuando mi mamá venía a buscar al colegio con el coche, venía a buscar, subía y yo no sé qué edad tendría, pero estoy hablando, a lo mejor tendría 7 años, probablemente, unos 7 años tal vez. Y claro, ella me venía a buscar al colegio y yo le decía, mamá, pero es que los otros, mis amigos se van a catequesis. Y yo quiero ir a catequesis también. Pero mi mamá no sabe, y mi mamá me decía, pero ¿qué quieres hacer? ¿Pero por qué quieres ir a catequesis? Pero claro, lo que no sabía es que yo pensaba que era un arte marcial. Entonces, eso la gracia es que yo, claro, mi desconocimiento, pero yo quería estar donde estaba el grupo. Y eso, obviamente, fueron pasando los años. A mí me gustaba mucho el fútbol, entonces me apunté al fútbol, jugar al fútbol con mis amigos. Claro, el tema es que yo en esa época estaba un poco rechonchete, ¿no? Digamos que nunca he sido un niño obeso, pero bueno, sí que hubieron algunos años que quizás algunos kilos me sobraban. Y claro, para mí el tema de fútbol era como un reto personal, ¿no? De decir, yo era suplente completamente, pero yo me esforcé. Y cada año intentaba, o sea, el tema, por ejemplo, de la resistencia, de las vueltas al campo de fútbol, yo veía compañeros que eran mucho más ágiles. Entonces ellos iban charlando, y en cambio a mí me costaba mucho más, pero yo estuve ahí dándole, hasta que finalmente, en 2-3 años, conseguí realmente ganarme una plaza de titular en el equipo. Claro, eso para mí era una alegría tremenda. ¿Cuál fue la debacle cuando, después de 3 temporadas, que yo ya había conseguido mi posición titular y el respeto de mis amigos y mis compañeros, que cambian de categoría, cambiamos de categoría, no recuerdo cuál sería, pero al cambiar de categoría los partidos ya no se jugaban los sábados, se jugaban los domingos. Claro, ¿qué pasa? Que mi papá era pastor, también de una iglesia, etc. Entonces los domingos nosotros íbamos a Barcelona. Entonces, toda mi familia estaba en Barcelona. Y eso nos obligaba de alguna manera que si yo tenía planes el domingo, aunque fuera a ir al partido de fútbol, no, teníamos que ir a Barcelona porque, entre otras cosas, había que ir a la iglesia. Claro, ¿qué pasó? Que a los pocos meses yo perdí mi plaza de titular, mi confianza de los compañeros que me decían, ¿no? Oye, Dani, pero si te has ganado la plaza de titular, ¿pero cómo no vienes al partido? Y yo decía, no, es que tengo que ir a Barcelona, que están mis familiares y tal. Ya, pero, hombre, el entrenador, que era amigo del padre de un amigo mío, decía, el entrenador es que está molesto, ¿no? Por esto. Y, lógicamente, al final, pues, por esa falta de compromiso con el equipo, perdí mi plaza. ¿Por qué comento esto? Porque mi percepción de la religión como algo amenazante que realmente lo que hace es privarme de mi deseo y de lo que yo quiero en la vida, se hizo más que evidente. Yo creo que es algo universal esto. O sea, creo que en un periodo desde los 12 años, ¿no? En neonatos sociales, en el nacimiento, ¿no? Que uno ya busca las referencias en sus iguales, ¿no? En la pertenencia. El hecho de que la religión, que no deja de ser la decisión de papá y mamá,
de lo que el niño tiene que hacer, ¿no? A priori. No me sorprende que en ese momento que nos constituimos como futuros adultos desde la agresividad y desde el rebelarnos contra los padres infantiles o omnipresentes, pues se produjera esa especie de fractura que alimentada por el deseo insatisfacible que decías, ¿no? Claro, ya todo eso está creando una narrativa alrededor de la religión que es muy común y que seguro que mucha gente nos escucha y diga, me pasa lo mismo, o me ha pasado lo mismo. Claro, muchas veces no va a facilitar ningún tipo de reconciliación, porque es una etapa también de comenzar a constituir ideas, de construir el artefacto psíquico de adulto, ¿no? ¿Cómo evolucionó eso? Porque se está escuchando en la historia que viene el colapso, ¿no? Viene fuerte. Claro, ¿qué ocurrió? Que luego pasamos al instituto y hoy día el formato educativo es un tanto distinto, pero hay escuelas que directamente uno termina, digamos, la escuela básica y pasa a la secundaria en la misma escuela. Sí. Nosotros, por la población en la que estaba, yo tenía que cambiar, irme a otra población ya en la época de instituto. Sí, claro. Y eso, de alguna manera, es otra fractura, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo al instituto? Muy rebelde con la vida, muy rebelde con todo. El Dani que estaba en casa era muy diferente al que estaba afuera, pero evidentemente luego esa rebeldía también brota en casa, ¿no? Con mis padres, etc. Pero en el instituto, por ejemplo, una anécdota, yo el primer día que inicié en el instituto ya me echaron fuera de clase, el primer día, por pegarme con el chico que estaba a mi lado, o sea, solo iniciar, ¿no? Entonces también empecé a ser, digamos que era lo que aquí llamamos bastante gamberro, muchas trastadas, y sobre todo el tema de los estudios. En esa época pues suspendía los trimestres prácticamente entre 5 y 6 asignaturas y cabían 8. Y luego lo que hacía era sacarme las asignaturas en julio y en septiembre. Es decir, en las otras opciones de repesca que se daban, ¿no? Pero recuerdo algunos momentos, ¿no? De pasar, mi padre tenía una de las consultas en esta pequeña ciudad donde yo también estudiaba secundaria, y de pasar por delante yo en el bar jugando al futbolín con mis colegas de ahí sin ir a clase, y el pasar por delante, ¿no? y saludarme. Pero empecé a ser allí muy rebelde. Entonces ahí se complica la situación porque, lógicamente, volvemos a reproducir lo de fútbol, pero ahora ya soy un poco más mayor, entonces lo que busco ya no es tanto jugar a fútbol, sino salir por la noche. Nosotros teníamos que bajar a Barcelona, teníamos la familia a Barcelona, pero mis amigos estaban en esa ciudad y no en la gran ciudad donde estaban mis familiares. Entonces ellos salían primero por las tardes, un viernes por la tarde o un sábado por la tarde, y yo no. Y eso creció aún más la rebeldía, la incomprensión de por qué yo no podía salir de fiesta con ellos. Eso se empezó como mis amigos, bueno, mi familia y otros amigos estaban en Barcelona, pues dije, bueno, pues entonces Barcelona es el lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo empecé a decir, bueno, pues me quedo en Barcelona en casa de tal y tal persona, amigo del contexto de iglesia, ¿no? Entonces me quedaba en su casa, pero salíamos igual los fines de semana. A mí empezó a llamar mucho la atención el ámbito de música electrónica, me gustaba mucho, y de cierto modo me gusta, o sea, no es algo que... Pero lógicamente hay ciertas músicas que digamos que el contexto en las que uno las encuentra no es el más propicio, el más adecuado o el más beneficioso para uno mismo, ¿no? Y yo no me imagino si uno va al Palacio de la Música a escuchar música clásica. Entiendo que el ambiente que hay puede ser aburrido, pero como mínimo no es amenazante, ¿no? Pero sí que yo empecé a salir a festivales de música electrónica y de ahí derivó pues, a fiestas rave, etc. Y ahí aparece la parte de las drogas. Yo ya había probado, es decir, los porros, ¿no? El chocolate, la marihuana y tal, los había probado a los 15 años, pero a partir de ahí fue como mi deseo y ese anhelo de
romper con todo y hacer lo que yo deseo, no lo que otros me imponen. A mis padres nunca me habían estado obligando en el sentido de... Pero entendemos, ¿no? El concepto de... Pues yo empecé a querer probar las drogas y lo vinculaba al salir de fiesta, de manera que a los 15 años, por cierto, ahí me tomé la primera pastilla de éxtasis, que uno diría, bueno, saliendo de fiesta con 15 años, no, fue en un tren. Íbamos a unos campamentos y por el enlace del hermano mayor de uno de mis amigos, pues conseguimos pastillas de éxtasis y nos la tomamos en el mismo viaje, ¿no? Para experimentar cosas nuevas, etc. Claro, a los 17 años ya había consumido cocaína, speed, de todos los años después, ¿no? Y en ese punto, en los 17, justamente, ya por un tema de coherencia y porque uno ya se va haciendo mayor, dejé de asistir a la iglesia y de tener todo tipo de relación con el ámbito cristiano, puramente. En ese momento, Dani, también te retiras de la oración individual. Sí. Okay. Sí, yo no... Digamos que yo siempre he tenido esa convicción de la realidad de Dios, de la existencia de Dios, pero luego podemos ver, ¿no? que el creyente no es aquel que cree en la existencia de Dios, no cree en Dios, sino cree a Dios, que es distinto. Entonces yo creía en la existencia de Dios, pero eso no me dice nada más. Entonces yo por ahí quise hacer mi propia vida, ¿no? Entonces lo que era convertirse en salir de fiesta, en discotecas, etc., acabó siendo un... vamos a drogarnos, vamos a experimentar cosas nuevas en ámbitos muy ocultos, ¿no? Porque yo siempre digo, en las grandes ciudades a veces uno cree que la noche, las fiestas de la noche es donde ve letreros luminosos de las discotecas que más se conocen, pero dentro hay una parte que no se conoce, hay una subcultura en espacios cerrados que no están, digamos, promocionados o no se conocen, uno va accediendo por contactos y realmente se da cuenta de las cosas sucias y horrendas que hay también debajo de la gran ciudad, ¿no? Entonces, nosotros empezamos eso, a salir de fiesta, pero ya en contextos más oscuros y sobre todo en los que había mucha droga, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que al principio todo es un descubrimiento. Entonces, acabas en pisos con algunos colegas, consumiendo, disfrutando, es decir, porque al principio, lógicamente, hay un divertimiento, hay algo que, porque si no, nadie tomaría drogas, lógicamente. Pero eso fue poco a poco erosionándolo todo, absolutamente todo. La amistad entre nosotros, un grupo de personas de quienes muchos decían, wow, es que estos amigos cómo se quieren, ¿no? Cómo se aman, cómo se aprecian, pues al final nosotros rompimos las amistades, pues uno desconfiaba del otro, de si me ha timado, ¿no? A la hora de venderme este gramo, o qué sé yo, mil cosas de este tipo. Y allí es donde yo empecé a tener crisis fuertes de ansiedad para iniciar. Entonces, cuando uno empieza a tener este tipo de crisis, dice, tengo que salir de aquí, ¿no? Porque uno ya ve que no estás... esto quizás 4 años después, estoy hablando de un recorrido. Aparte, yo llegaba a una vida que... Digamos que yo nunca he delinquido a nivel violencia, ¿no? Usando la violencia sobre alguien, pero sí he delinquido, ¿no? Un ejemplo, yo necesitaba blanquear el dinero que me gastaba, porque yo a lo mejor en un fin de semana me podía gastar 500 euros en cocaína y consumir durante 3 días sin dormir nada. Y recuerdo que en una ocasión, eso fue 2 años más tarde, me tomé un año sabático, porque al final fueron 2, pero luego empecé a trabajar, ya explicaré cómo, pero empecé a trabajar en un centro comercial muy importante en España, que es conocido por todos, ¿no? En una de las sucursales en el centro de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y yo, por ejemplo, había formado equipo con otra persona
internamente nosotros teníamos calculado cuándo había los cambios de guardia del centro, porque dentro de un centro comercial grande, debajo, hay toda una estructura de pasillos, canales, donde las mercancías se mueven, ¿vale? Entonces nosotros teníamos calculadas los cambios de guardia, de seguridad, etc. Y pues recuerdo, ¿no? Por un botón de muestra, salir de ahí pues, con 3 PlayStations en la mano para poder blanquear lo que me gastaba en drogas, ¿no? y en vender también. Entonces, esos dos, digamos que pasó los 2 primeros años sabáticos gastándome el dinero. En una época en España había mucho trabajo por ETT, por empresas de trabajo temporal. Entonces uno desechaba el trabajo, cogía otro y tal, me lo gastaba, necesitaba trabajar, volvía a coger otro trabajo, etc. Pero cuando empecé a tener crisis de ansiedad, dije, tengo que cambiar mi vida. Entonces ahí hay un primer acto de llevar a la acción ese quiero cambiar de vida, ¿no? Entonces me fui a Inglaterra y dije, tengo que irme de aquí. Me fui a Inglaterra a trabajar y estuve en el norte de Inglaterra, muy apartado de las grandes ciudades, aunque fui a Manchester primero, pero después era más al norte, prácticamente muy cercano al borde con Escocia. Y fue muy bien, estuve como 4 o 5 meses, lógicamente sin consumir, trabajando, etc. Hasta que tuve una lesión. Yo jugaba fútbol allá también, tuve una lesión de rodilla y tuve que venirme para España. Entonces, regresando a España, eso me obligó a estar 3 meses inmóvil prácticamente, pero regresó la debacle. Porque al final, uno cuando huye, lo que yo no percibía es que yo huyo de un contexto, pero el problema soy yo, no el contexto. El contexto facilita que tú lleves a cabo actividades destructivas contra ti mismo. Pero si tú te marchas, el problema sigue estando en mí, porque yo soy el que deseo. Yo soy el que llevo a la acción mis propios deseos. Es cuando regresé, ¿qué ocurrió? Que volví a caer y aún más con más fuerza, ¿no? Para terminar, sí que es un botón de muestra más. Porque creo que es un ejemplo, ¿no? Donde ahí me hizo pensar. Yo creo que estábamos en agosto, mis padres para esa época fueron a Costa Brava unos 15 días, ya nosotros éramos más mayores, entonces, bueno, hablo de mis hermanos, el segundo, somos 3, yo era más mayor, por lo que no iba ya con mis padres, entonces me quedé en casa, allí invité a 2 personas cercanas más que también consumían, y fue un fin de semana de no parar, bajamos 4 veces a un barrio de Barcelona, que es muy conocido no por cosas buenas, entonces bajábamos a buscar droga y regresamos hasta 4 veces. Ese día fue un día muy lluvioso, realmente íbamos con el coche, yo temía mucho, bajando y subiendo, porque aparte de ir muy colocados, no se veía prácticamente la carretera, etc., ¿no? Y a la mañana siguiente un amigo me llama y me dice, mira, que esta noche se ha matado con el coche una amiga nuestra, ¿no? Común. Ella regresaba de Tarragona, si no recuerdo mal, en coche con su novio que le había ido a buscar a trabajo. Es decir, ella llevaba una vida ordenada, con un novio ordenado, ellos se iban a casar, tenían un propósito legítimo de vida, de estar juntos, de construir. Yo llevaba una vida de destrucción, sin propósito, sin ningún objetivo de construir absolutamente nada, solamente responder a los deseos de mi corazón. Y ellos se estamparon con el coche, ella murió, 23 años. Yo bajé 4 veces a buscar droga, mal y encima con un contexto de lluvia muy peligroso. Y a mí no me pasó nada. Y dije, no es justo. No es justo. Yo debía morir en su lugar y ella tenía un propósito. ¿Por qué yo no? Entonces, eso fue algo que me llevó a pensar y a decir, quizás realmente necesite un cambio. Es curioso que comentes esto, porque normalmente cuando se produce una injusticia de este tipo, como por ejemplo un niño que se pone enfermo,
muchas veces es el argumento para que la gente deje de creer, ¿cierto? Es decir, estas cosas que no podemos entender, cosas que son tan disruptivas y tan inaceptables por lo injusto, ¿no? Por lo antinatural, por lo incomprensible, por lo incompatible con la naturaleza humana, con la inteligencia humana, ¿no? Normalmente son motivo para dejar de creer y aumentar la distancia con Dios, ¿no? Hace poco escuchaba a este hombre, Dani de Desocupa, ¿no? Que decía, le preguntaban si era creyente y dice no, después de haber estado en un hospital con niños enfermos, ¿no? O sea, desde ese momento me di cuenta de que Dios no puede existir porque no puede permitir esto. Yo quisiera entender, Dani, que es un tema muy complejo pero quisiera entender por qué en tu caso este tipo de sucesos que ya van llevando al colapso, incluso la injusticia de por qué yo no y ella sí, ¿no? ¿Por qué en tu caso acaban aproximándote a Dios? Y yo entiendo la mecánica de cuando vemos injusticias les llamamos, ¿no? Nosotros muchas veces despotricamos contra Dios, diciendo, si existe un Dios, ¿por qué entonces permite? Pero este silogismo, para mí, es muy débil en tanto que la persona no tiene un contexto de conocimiento. Es decir, o lo puedo decir de otra manera, ¿no? Nosotros cuando vemos algo malo y nos toca el corazón decimos, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Pero cuando logramos algo bueno, no decimos, Dios existe porque mira estas cosas buenas, sino que somos nosotros los beneficiarios de esa gloria o de esa honra. Si es algo ha sucedido bueno es porque nosotros somos buenos. Si hay algo que es mal es porque Dios lo permite. Entonces, o porque Dios no existe. O porque Dios no. Esta sería otra opción, ¿sí? Pero muchas veces, por ejemplo, lo que no podemos hacer es meter a Dios en la ecuación sin saber lo que Él dice. ¿Vale? No es justo. Es decir, entiendo que Daniel Esteve pueda decir, como vi esto, Dios no existe. Pero entonces, si metes a Dios, sería justo que tú conocieras qué interpreta Dios o qué Dios dice sobre esta situación. Yo no puedo, lo intentaba cuando iba al instituto, pero yo no puedo valorar Don Quijote de la Mancha sin haberlo leído. Yo en esa época del instituto lo que hacía era intentar, hoy con ChatGPT sería mucho más fácil. Claro, entonces yo, es verdad, pero leía la cubierta por detrás, el resumen, y en función de eso intentaba colar que, yo qué sé, intentaba con mis dotes de enrollarme escribiendo, explicar un poco de qué iba el libro. Claro, eso es absurdo, ¿no? Porque evidentemente tenía una nota que era un 0, era un donut con una catedral. Entonces, pero en cambio con la Biblia lo hacemos. Si Dios existe, pero no me interesa saber qué dice Él sobre esta situación, si Dios existe. Entonces, claro, yo por esta vía creo que somos injustos. ¿Y por qué yo, bueno, en el desastre de La Dana, de lo que ha ocurrido, ¿no? en Valencia, es muy interesante porque si tú vieras por TikTok, por YouTube, hay muchos testimonios de personas que justamente esta situación les hizo creer que había un Dios. ¿Por qué? Porque estaban al momento de ahogarse y algo pasó, cayó de repente, qué sé yo, esta puerta y me protegió del agua que entraba y pude vivir. Y por eso doy gracias a Dios porque está clarísimo para mí que Dios existe. Y otro lo interpreta de otra manera. Pero la cuestión es no lo que yo pienso únicamente, sino que en el momento, si queremos ser justos todos, en el momento que metemos a Dios en la ecuación, también es justo que entonces sepamos lo que Él dice. Y entonces en función de ahí, de saberlo, tomemos decisiones. Entonces léete el Don Quijote de la Mancha, porque entonces no puedes opinar, si no. Te tengo que preguntar, Dan, ¿qué dice Dios sobre eso? Te tengo que preguntar lógicamente. Obviamente, ahí tengo que explicarlo todo, ¿no? Y luego si quieres continuamos un poco con mi experiencia. Pero la Biblia, si podemos resumirla, estamos hablando de 66 libros, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no son pocas palabras, todo el mundo lo sabe, pero si se puede resumir es, en la creación, estamos hablando de Génesis, donde todos sabemos la imagen del Edén, etc. Cuando Dios crea al ser humano,
Dios crea al ser humano como centro de toda la creación. Sí, crea el mundo, crea, etcétera, lo que es la vegetación, los animales, tal. Y como clímax o punto culminante crea el ser humano, hombre y mujer, para que disfrute de esa creación que Él ha hecho y lo disfrute con Él. Es decir, en ese momento Dios y el ser humano están unidos en el sentido de que no hay nada que les separe. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué ocurre? Que sí que Dios les dice una cosa. Les dice, todo esto es vuestro. Todo esto es vuestro. Solamente no toméis del árbol, no de los 50 millones de árboles que veis ahí, sino solo de uno no podéis tomar ni tocaréis el fruto. Y uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué? Dice, eso es lo que nos permite ser libres. Porque si te doy todo esto y tú disfrutas y tal, pero yo no tengo opción de decisión. Entonces, es el libre albedrío que correctamente. Seríamos autómatas, seríamos robots sin ética, sin posibilidad de elección, seríamos condenados a un instinto, ¿no? Exactamente. Ahí se abre la posibilidad de elección, las bifurcaciones éticas. Correctamente. Sí. Si uno lo compara, dice, hombre, para un árbol y toda la creación, ¿qué es eso, no? Pero dice, sí, de eso no tocaréis. ¿No? Y fíjate que ahí no es tanto que esa fruta estaba envenenada o que se construye todo ahí porque era malo y si uno lo compra... No tiene nada que ver. Tiene que ver con el cruzar la voluntad y la ley de Dios. ¿Vale? De este árbol no tomaréis. Entonces, al final sí que es verdad que hay alguien externo, que en ese caso estaríamos hablando del maligno, del diablo, que se presenta y les dice... ¿Dios os ha dicho que no podéis tomar de los árboles? Y él es muy astuto ahí, ¿eh? Dice, no. Dice la mujer, no, de todos los árboles, no, solamente de ese que no tocaremos. Él os ha dicho que no toméis. Y entonces el diablo dice, ¿y por qué no? Y dice, porque si no moriremos, ¿no? Entonces el diablo dice, Dios sabe que no moriréis, sino que seréis como Él, conociendo el mal y el bien y el mal. Entonces, es interesante primero saber que el diablo siempre entra con medias mentiras y medias verdades, ¿vale? Es decir, si yo fuera diablo y yo quisiera, ahora permítanme pero si yo quisiera engañar a la sociedad entera, lo que me presentaría ante ellos no sería como lo aterrador que soy. Lo que permitiría es que ellos me dibujaran con cuernecitos, con un tenedor gigante y como alguien guay. Esta sería la forma de que realmente engañara a todos. Un poco se dirige otra vez cómo se está reubicando el diablo en el inconsciente colectivo. Claro, yo presentaría como un cielo aburrido y el infierno súper divertido. Eso es lo que yo haría si yo fuera diablo y quisiera engañar a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Entonces él usa siempre medias verdades. ¿Cuál es aquí la media verdad y la media mentira? La media verdad es que conoceréis el bien y el mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocerían el mal, porque violaron la ley de Dios que les decía no toméis. Entonces, en ese sentido, tenían razón. ¿Dónde está la gran mentira? Que no seréis como Dios. Esa es la gran mentira. Entonces, es muy interesante, incluso de la perspectiva de la psicología, analizar lo que ocurre en Génesis. Porque en el momento en que ellos toman, ocurre una cosa muy interesante. Se esconden. Y Dios dice que pasando por allí, no tenemos detalles, ¿no?, de la forma en que, evidentemente, pero decía, ¿dónde estáis? El Dios que conoce todas las cosas y ve todas las cosas porque les pregunta, ¿dónde estáis? ¿No lo sabía? Sí lo sabía. Cuando tú juegas, y eso es algo que en casa, los que tenemos hijos, lo hemos podido vivir, papá, mamá, podemos jugar al escondite, yo me escondo y a ver si nos encuentras, ¿no? En casa, entonces ellos se esconden y tú ya sabes dónde están, en el momento. ¿Pero qué hace el padre o la madre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aunque no puedes preguntar, porque si no te dicen, estoy aquí, y ya está, ¿no? Pero fíjate que el papá es una muestra de cariño, de participar de él, lo que él está viviendo, y pregunta, ¿dónde estáis? No porque no sepa dónde están. Ahora, él dice, ¿dónde está? Y él responde, ¿no? Y salen y están cubiertos, porque ellos iban desnudos.
¿Y qué se cubren? Las partes íntimas. Muy interesante, y ahí lo digo para los que quieran pensar más en la perspectiva freudiana, del qué es lo que se cubre, la parte íntima. ¿Por qué? Porque por primera vez en toda la historia aparece la culpa. Y eso es lo que intenta esconder el ser humano. No puedo evitar tan explicar este tema. Muchas cosas, y aún no hemos empezado. Nunca mejor dicho. Pero ostras, es curioso como hay una analogía entre la experiencia que nos estabas contando y este mismo episodio. Porque aquí vuelve a aparecer una idea que se podría quizá confundir con la idea de represión, ¿no? Porque en el momento en el que se crea una norma, una prohibición, también hay el deseo contrapuesto de cruzarlo, ¿no? Es un poco lo que ocurría cuando tus padres, ¿no, Dani? Te marcaban una línea bien intencionadamente, no desde obligarte a hacer nada, pero al mismo tiempo, en tu necesidad de constituirte como individuo independiente, ¿no? Necesitaste también ir en busca de lo opuesto, de lo contrario, ¿no? Freud decía, hablando de Freud, que la mente era un espacio en contradicción entre la norma, la censura y al mismo tiempo el ello, ¿no? Como esa especie de instinto o pulsión, más bien dicho, pulsión de exploración, ¿no? Ocurre un poco esto también en ese fenómeno del jardín, ¿no? Es que justamente ocurre en toda la escritura, en la Biblia, se refleja clarísimamente. Te pongo un ejemplo. Si nosotros decimos a un niño pequeño, no metas los dedos en el enchufe, ¿vale? Lo primero que va a hacer el niño es directamente al enchufe. Pero el mandamiento es malo, es bueno, porque el mandamiento está diciendo no lo metas, ¿por qué? Porque te puedes dañar, te puedes electrocutar. Entonces el mandamiento es bueno, pero entonces ¿qué lleva al niño desear poner los dedos en el enchufe? Esa es la clave. El apóstol Pablo, eso habló en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, en el Nuevo Testamento, dice algo muy interesante. Dice, yo no sabría qué es la codicia si no hubiera un mandamiento que dijera, no codiciarás. Pero dice, pero por causa del mandamiento, eso produjo en mí toda codicia, atestiguando que realmente el mal está en mí y por lo tanto reconociendo que Dios tiene razón. Eso es... ¿Por qué? Porque hablábamos del resumen de la Biblia, porque a partir de ahí, y luego veríamos ya el pueblo de Israel, la ley mosaica, etc. La ley, que son los mandamientos en sí, lo que muchas veces las religiones, la forma de interpretar los mandamientos, volvemos a lo mismo, es tengo que lograr hacer esto, 3 oraciones al día, no beber alcohol, no, cualquier... Previo castigo, ¿no? Entonces, cuando uno descubre el Evangelio, que es el mensaje, el Evangelio viene del griego y quiere decir buenas noticias, ¿vale? Creo que quiero explicarlo porque a veces suena muy religioso, no, simplemente tomamos del griego y quiere decir buenas nuevas, ¿de acuerdo? Entonces, las buenas nuevas de la Escritura es que cuando Dios da la ley, no es para que nosotros intentemos cumplirla y así obtenemos un premio. Porque cuando yo intento cumplir los mandamientos para obtener un premio, el que sale glorificado de este proceso, ¿quién es? Soy yo mismo, ahora. Y no voy a poder cumplirlos, además. ¿Por qué? Lo pongo para no irnos a los 256 o 3000 mandamientos, vamos a centrarnos en los 10, y ya no los 10, sino los 2 primeros. Que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Hay alguien en toda la existencia de aquí que lo logre? Nadie. Por lo tanto, en base a la ley de Dios, todos estamos condenados. ¿Estamos? Entonces, todos estamos en el mismo nivel. Y el segundo no es nada fácil. Bueno, Freud decía, hablando de Freud, como decía de la cultura, decía que era imposible, que es más, era indigno que alguien exigiera eso, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. No quiero amar al prójimo como a mí mismo. ¿Por qué a todos los prójimos? Ahí está. En los buenos sí, pero aquel porque lo tengo que amar igual. No. Sería profundamente injusto y sería una estupidez supina, ¿no? Claro. Y lo cual me alegra que llamemos estupidez a eso. Me alegra porque Dios hace eso enviando a su Hijo. Ama a todos, dando como dádiva a su propio Hijo a morir por todas las personas y dice, y convertiré la sabiduría de los sabios en estupidez. Porque es más sabia la estupidez de Dios que la sabiduría de los sabios. Brutal, ¿eh? Esto el apóstol. Es que hay tal perlas en la Biblia, por eso digo que
tenemos que leer y luego tomar decisiones. Y una cosa que me llamó la atención, Dani, y ahora volvemos otra vez, Sí. fue escuchando a Jordan Peterson. Jordan Peterson, este psicólogo canadiense que se tenía que fugar de Canadá porque, en fin, la cosa se ha puesto un poco complicada, pero el tipo, una de las cosas que le hizo popular antes de que fuera muy famoso, fue sus lecturas de la Biblia. Y tiene en YouTube horas y horas de análisis de la Biblia. Y una de sus primeras lecturas, de sus primeras clases, habla de por qué la Biblia es un libro especial. Y analiza de manera muy científico-metódica. Y una de las cosas que pone una diapositiva allí, donde se ven todas las correlaciones entre los distintos, de los 66 libros, cómo está cada libro mencionando a otro, citando al otro, y no sé cuántas miles. Bueno, esta es una de las garantías. ¿Por qué la Biblia? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué está allá? Hombre, porque para que algo sea fidedigno, lógicamente tenemos que basarnos en una serie de garantías, y una de ellas es las referencias entre libros. Es alucinante. Claro, si no, podríamos agregar libros y ¿dónde ponemos el límite, no? Pero es alucinante porque él lo hacía en una imagen. O sea, había una imagen y se veían las líneas como correlacionando de un libro al otro, una especie de diagrama, ¿no? Y era una barbaridad. O sea, era increíble cómo estaba todo profundamente coherente y consistente dentro del propio texto, ¿no? Había una integridad en el texto, ¿no? Sí, y uno lo ve porque a veces uno toma la Biblia y dice, bueno, es un libro, no, son 66 libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas. Y lugares. Y no hablamos de 100 años, ¿eh? Y justamente como las profetas lo que dicen va teniendo su cumplimiento es algo realmente tremendo. Pero lo que decía de la ley, de la ley, ¿no? Primer mandamiento, segundo mandamiento que decíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cosa imposible, aparte de tus hijos, tu esposa y tus amigos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú no cumples la ley, automáticamente eres condenado. Y la Biblia enseña que el precio de no cumplir la ley de Dios es estar apartado de Dios para siempre. La paga del pecado es la muerte. Es decir, en base a la revelación bíblica, nosotros, y ahí está volvemos a la diferencia de entender esta vida, ¿no? Por eso digo, es bueno saber qué dice Dios y luego a partir de ahí tomar las decisiones. En base a lo que la Biblia dice, nosotros fuimos creados para no morir. Por eso cuando decimos a veces, ostras, es que... Mira, hoy voy a hacer una confesión, después de aquí tengo que verme con un amigo a quien le han diagnosticado una enfermedad muy, muy grave y ha sido de repente y es muy compleja la situación, ¿vale? Entonces, claro, él es joven para que impacte de esta manera, ¿no? Y decimos... La vida es injusta, ¿no? Porque realmente esta persona, ¿por qué ha venido esa enfermedad tan grave a esta hora, ¿no? O otros que pueden enfermar de más joven, ¿no? Imagínate 20 años o 5 años los niños, etc. Pero si tú calculas eso en la vida, al final todos morimos. Lógicamente no es lo mismo morir a los 10 años que morir a los 89. Eso lo entendemos perfectamente y no duele de la misma manera. Pero en la línea eternal, no hay... Ya te entiendo. La experiencia humana sí, pero en la línea del tiempo realmente es irrisorio. El problema del ser humano no tiene que ver con cuándo muere. El problema del ser humano tiene que ver con que muere. Bravo. Es decir, fíjate que en la sociedad intentamos entender de una forma natural la muerte y decimos, no, tenemos que de alguna manera aceptarla y hacer ejercicios para entender pero la Biblia dice lo contrario. Mira, te das contra una pared, contra un muro, porque de acuerdo al propósito de Dios, tú fuiste creado para no morir. Por eso es tan dolorosa la muerte. Aunque tú intentes hacer, es dramática. La muerte es dramática para el ser humano. Me parece súper interesante, Dani, eso. Pues esta muerte es el castigo de no cumplir la ley. Que tiene que ver con, ya no solamente nos parece injusto el cuándo, ¿no? Sino también de qué modo, a manos de quién, a manos de qué. ¿No? Porque también depende la forma en cómo uno muere, también es vivido con una percepción de injusticia distinta. ¿No es curioso que Marco Aurelio en las meditaciones, en este movimiento estoico que se está volviendo a reanimar, fue un periodo dentro del helenismo, un periodo bastante largo, tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Antes y después de Cristo,
perduró, ¿no? Y Marco Aurelio en sus meditaciones habla mucho de este movimiento. Es curioso que él lo que dice literalmente es que la muerte es algo natural. Dice que la muerte siempre acontece en presente indicativo, con lo cual es indiferente si mueres con 3 o con 90 años, porque siempre ocurre en el momento en el que uno no lo desea, en el momento presente, ¿no? Y que es algo que es simplemente un reflejo de lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Todas estas entidades que nacen, son engendradas y se descomponen y mueren. Y luego comenta Marco Aurelio que intentaba como... Todo el estoicismo lucha por llegar a la muerte con tranquilidad. Este sería como el gran fin, ¿no? Dice, hay 2 opciones. Una, que realmente haya una vida después y por lo tanto sería cosa divina y todo lo que es cosa divina es bueno, entonces no te preocupes. Y la segunda es que no hubiera nada. Y si no hubiera nada, quiere decir que no hay dolor, que no hay sensibilidad y por tanto no vas a seguir sufriendo. Entonces, de cualquiera de las maneras, está bien, acepta la muerte, ¿no? Y es curioso como desde ese discurso se busca la virtud, se busca hacer el bien, se dice también algo parecido a lo amar al prójimo, que vendría a traducirse como vas a encontrarte idiotas todos los días, pero recuerda que son parte del mismo todo que te engendró a ti. Por tanto, son iguales, ámalos del mismo modo, procura hacerles el bien. O sea, sí que hay un discurso también bastante constructivo en ese sentido, pero el modo en cómo se coloca a Dios en ese contexto es como una especie de todo, una especie de providencia, en donde evidentemente se retira la figura de Jesús, se retira el relato bíblico. Es más bien como si hubiera una especie de causa providencial no específica, abstracta, no identificable. Y en ese momento es en el que sí doy fe de que ahí lo que estás haciendo es una construcción de Dios. Claro, porque haces una construcción de Dios en base a lo que yo creo de Dios, no lo que Él dice. Correcto. No desde una fuente externa. Es una búsqueda lógica claro. de lo que podría ser Dios. Y esa construcción lógica procede de dentro de uno. Entonces ahí entramos de nuevo en lo subjetivo, ¿no? Yo estaría de acuerdo en que la muerte es algo natural si sacamos a Dios de la ecuación. Es decir, si Dios no existe, sí, la muerte es natural, sí. Si Dios existe y me baso en lo que Él ha dicho, que en este caso estoy teniendo en cuenta para explicar qué es lo que dice la Biblia, Él le da otro sentido. Y además hay otro elemento, ahora que dices esto, y es que en el estoicismo, al menos desde el punto de vista de Marco Aurelio, el ser humano es insignificante, es miserable, es nada, es nada en el tiempo, nada. O sea, creo que Epicteto decía que es un alma sosteniendo un cadáver. Algo así, es como todo muy miserable, no es antropocéntrico para nada. No, y eso me encanta, porque exalta aún más a Dios que haya hecho algo, justamente una acción, para salvar ese insignificante. Es decir, que incluso nuestra percepción del ser humano puede ser realmente insignificante, pero Dios nos dice, no, mira, es tan elevada para que yo envíe a mi hijo para morir por ellos, que es lo que da lugar al siguiente paso de la ley. Nos hemos quedado en que estamos condenados, todos, absolutamente todos, estamos en el mismo nivel, la única fuente de salvación sería que, o explico en qué consiste el Evangelio, ¿no? Si somos condenados por la ley de Dios, Jesucristo, Cristo, viene Christos, que quiere decir ungido, ¿vale? Es Dios hecho hombre y ocupa, para pagar un rescate, el lugar del ser humano. Es decir, por eso muere la cruz, por eso la cruz es tan importante, porque Él recibe el castigo, que es la muerte, de los que no han cumplido la ley, que seríamos todos nosotros. Que no la cumplirán. No. Quiero decir, esa temporada. Claro, porque el que muere y resucita es eterno. Entonces, la afectación es eterna. Es de antes y de después. Esa es la clave. Es decir, el único que puede cumplir la ley de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Entonces, claro, se hace hombre. Lo cual parece una paradoja. Claro. Pero por eso cuando Jesús está aquí, ¿no? Y decían los que relataban los evangelios, que escucharon, ¿no? Como Dios dice en un momento de Jesús, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En Él tengo paz, porque Él ha cumplido lo que ninguno
de los demás podía cumplir. Entonces, Él ha cargado, en Isaías dice, Él llevó nuestras iniquidades, ¿no? Él cargó nuestras iniquidades, llevó el peso del castigo, siendo Él perfecto. Aquí está la clave. Si ningún otro pudiera satisfacer a Dios, sino Él mismo en su Hijo. Entonces, por eso dice, a través de Jesús hay salvación ahora, porque Él cumplió la ley que vosotros no cumplíais. No habíais cumplido. Entonces, a través de la fe en Él, es que uno puede alcanzar ahora sí la salvación. Y como lo hace Él, ahora sí la gloria, la honra, va hacia Él, no hacia mí, que es lo que promulgan las religiones, todas. Si las reducimos a una serie de dogmas a cumplir, de repente ya no hay dogmas a cumplir, porque Él ha pagado el precio. Eso es libertad. Eso es libertad. Me recuerda un poco creo que es algo que ya mencioné algunas de los podcasts, me voy a empezar a repetir seguramente. Hay una doble etimología en la palabra religión que explicaba, entre otros, Sánchez Aragó, para descansar, ¿no? Que es relegire y religare, ¿no? Hablaba de que una manera de entender la religión es desde releer el dogma como una especie de mantra que no hace falta comprender, sino simplemente ejecutar. Esto a nivel moral, hay un señor que se llama Colbert que hizo el dilema de Colbert, donde establece los 6 niveles de moralidad, sería muy pobre. Esto es así porque aquí lo dice, punto. No hay una comprensión espiritual del por qué lo hago, ¿no? Religare sería una manera distinta de entender la religión, desde el sentido de volver a conectar con lo que fue separado, entendiendo que hombre y Dios estuvieron unidos en un primer momento. Sería una mirada más trascendental, más vivencial. Y de ahí nos gustaría conectar de nuevo al relato inicial, ¿no? Entendiendo que la pregunta que hacíamos, Dani, de si es injusto o no que ocurran ciertas desgracias que ocurren, en verdad quizás la pregunta adecuada sería ¿qué hay después de eso? ¿Qué papel juega la resurrección? ¿No? ¿Por qué hay que seguir confiando incluso después de la tragedia? ¿Por qué el ser humano puede llegar a sostenerse en la fe y no en la salud mental, no en el ámbito terapéutico, cuando ocurre algo trágico, ¿no? ¿Se entiende un poco, no? Sí, este es un buen punto, porque y creo que es bueno. Yo cuando empecé a tener crisis de ansiedad fuertes, estamos hablando de estar en mi cama y darme de puñetazos contra la pared, y mi padre agarrándome, abrazándome fuerte, para que no lo hiciera, lógicamente, porque mi deseo era consumir y además estaba en grado ya. ¿En ese momento era porque estabas mucho en la abstinencia, Dani? ¿O porque se Sí, porque quería consumir y sabía... Exactamente. Es complejo, ¿no? Y se manifiesta con momentos de este tipo. Entonces, yo ahí empecé un psicoanálisis. Estuviste varios años, Dani, ¿no? 14 años. 14 años de... No son pocos. No, para es un proceso largo. Sí. Largo en tiempo y en inversión. Sí, no haremos cálculos. No haremos cálculos porque no quiero volver a la depresión. Lo digo porque a veces uno cree, no, es que la fe es el mecanismo, pues que puedes usar la fe o puedes... No, yo creo que Dios permite, igual que nos ha permitido, pues, que nosotros podamos aprender, investigar en la misma naturaleza y aún en un mundo muy complejo, formarnos, que se desarrolle la ciencia, la tecnología para bien también, ¿no? Y la medicina funciona y gracias a Dios por la penicilina y gracias a... ¿no? Bueno, es decir, que hay elementos que nos ayudan. Y ahí también entra la psicología. Es decir, es una herramienta que en mi momento a mí me ayudó muchísimo. Comenzando por cosas básicas como ponerle palabras a aquello que yo no podía expresar con palabras, ¿no? Y la cura inicia así, es decir... Investir con palabras lo que no puede ser dicho. Claro. Lo que está ahí en tú construyes, exactamente, verbalizas aquello que tienes internamente y eso sana. Yo recuerdo la primera vez que mi psicoanalista me dijo, creo que era la primera o la segunda sesión, me dijo, lo que vamos a intentar aquí es que no sufras más de lo necesario. Y me gustó mucho porque
lógicamente, si uno se cae por las escaleras y se rompe una pierna, va a sufrir. Es decir, sería absurdo creer lo contrario, ¿no? Pero es verdad que también sufrimos por muchas cosas. Y no dosificamos. No, y creadas en el propio imaginario. Uno de los ejemplos que hablábamos siempre es el easy. Ya, pero ¿y si luego no me sale? ¿O y si luego me pasa esto? ¿Y si entras en el imaginario y ahí tienes el fantasma que constantemente te pone una situación muy compleja a nivel vivencial de miedo, de temor, ¿no? Y si pasa eso, que no ha sucedido, no ha ocurrido y estás sufriendo por cosas que no han tenido lugar. Esto es súper habitual. Entonces, cuando uno empieza el análisis o la cura o el tratamiento, ese easy va desapareciendo. Muy interesante. Yo en mi vida prácticamente yo no lo recuerdo ya, no lo menciono nunca. ¿Y si pasara? No. Entonces, en elementos de este tipo ve la cura. Fíjate que hay una aceptación de lo incierto. Ya uno renuncia a tener el control de todo, porque acepta que no lo tiene. Correcto. Y poco a poco se va permitiendo que esas anticipaciones catastróficas no se vayan disolviendo porque no tienen ni tienen aproximación con la verdad probable o futura, ni tampoco ayudan a absolutamente nada, aparte de generar una angustia permanente, ¿no? Ese es el tema. Claro, en ese caso, lógicamente, habían cuestiones más de toma de sustancias, etc., ¿no? La situación que estaba viviendo en ese momento. Y en paralelo hay una herramienta que te ayuda para las cuestiones de esta vida. Yo creo que, como creyente, hay una vida futura también. Y el psicoanálisis o la psicología o cualquier tipo de terapia o la medicina no te ayuda para la otra vida, ¿vale? Entonces, hubo una experiencia que para mí fue el punto culminante. Yo recuerdo que en ese punto llevaba 2 años también sin trabajar, o sea, sin estudiar. Había dicho que había ido a Inglaterra. Regresé por mi lesión, caí de nuevo en todo el barullo que tenía y entonces llegué a la conclusión de que quería estudiar. ¿Por qué? De nuevo, ¿no? Probé irme al extranjero. Ahora voy a probar de estudiar y hacer algo productivo, lo cual no está mal. De hecho, un hijo que está pasando por una situación así, el regalo más grande que le puedo hacer a un padre es decir, quiero ponerme a estudiar y ordenar mi vida. Fue muy interesante porque cuando yo le dije eso a mi padre, que ya hace muchos años que murió, en 2007, le dije, papá, yo voy a ponerme a estudiar y tal, y dije, bueno, me parece muy bien, si quieres estudiar te lo tienes que pagar tú mismo. Y me ofendí, digo, yo pensaba, ¿cómo se atreve? Encima que le he dicho una cosa buena que espera hoy cualquier padre que vea a su hijo en esta situación. Y me dice, bueno, pues apáñatelas para... Dice, tu tiempo ya pasó en su momento y si tú quieres estudiar tendrás que trabajar. Me ofendí mucho, pero lo hice. Luego, nunca dejaré de estar agradecido a mis padres por lo que me dijeron, que es algo que necesita mucho esta sociedad también, que le digan no a muchos temas. A mis hijas yo les tengo que decir no, también si quiero que ellas se desarrollen y tomen decisiones sabias en algunos momentos. Te colocó en la realidad. Totalmente. Simplemente no alimentó fantasías extrañas adolescentes, te colocó en la realidad. Sí. Trabajas, tienes esa de trabajar, de generar tus ingresos, de estudiar. Y estudiar. Qué duro. Y entonces lo hice. Ahí hiciste el grado de... Sí, hice un grado superior de producción audiovisual durante 2 años. Y yo seguía igual, es decir, seguía saliendo por las noches, pero ya los fines de semana, porque entre semana tenía que levantarme pronto, bajar a la ciudad, trabajar, hacer las clases, y cuando salía las clases, no sé si era 1:30 o 2, a las 3 entraba ya en el centro comercial, es decir, hasta la noche, luego tomar el tren para casa. Entre semana realmente tenía un tiempo muy ocupado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y yo seguía, como digo, igual, es decir, saliendo, etc. Duró 1 año y en el segundo año viví una experiencia que es la que casi cambiaría un poco, ¿no?, en mi rumbo. Y recuerdo que fue un fin de semana que tomamos también, tomamos LSD, tripis, con GHB, éxtasis líquido, además
bueno, en contextos muy, muy deplorables. Y recuerdo que me levanté un domingo por la tarde normal y no ocurrió nada fuera de lo normal. Pero en la mañana siguiente, era lunes, yo tenía que ir a mi curso de producción audiovisual y dimos la primera clase, todo bien, ningún problema, llegó la hora del descanso, fuimos a tomar un café con el grupo de colegas de allá y mientras estábamos tomando el café, desayunando, ahí irrumpió lo que sería propiamente una experiencia delirante y de paranoia. Entonces, sin avisar, lógicamente yo estaba tomando mi café con leche. Sé que lo que voy a decir ahora suena rarísimo, pero es lo que viví. Bueno, estamos aquí para hablar de eso, precisamente de sistematizar este tipo de experiencias. Y justamente, de repente cambió mi percepción de lo que estaba viviendo. Yo sabía que estaba sentado tomando café con leche, me veía bien, pero yo empecé a ver que realmente yo no podía estar sentado ahí, porque yo estaba muerto. Yo me había muerto con un accidente de coche que había tenido la noche anterior después de salir de fiesta con 2 amigos. Con lo cual, aunque suena rarísimo, y por eso yo muchas veces hay una palabra que para mí denota mucho más intensidad que el temor o el miedo, que es el horror. Siempre este concepto lo he ligado mucho a esa experiencia que viví. Pero yo vivía que estaba muerto y yo decía, no puedo estar aquí, porque yo me he matado con el coche el día anterior. ¿No? Muy, muy, muy intenso, de manera que me levanté de donde estaba con ellos y me fui. Nosotros estábamos en el Parque de la Ciudadela, en Barcelona, muy cerca de allí, en el Paseo San Juan. Entonces me fui justamente para el Parque de la Ciudadela, pero aterrorizado. Recuerdo una sensación o sea, cuando yo crucé la calle, la rotonda que hay antes de entrar al Arco de Triunfo, pasar un coche, una furgoneta, no sé qué, pitándome y tal, y yo decía, si me atropella es igual, estoy muerto, no pasa nada, ¿no? Pero eso no pasa nada, pero no pasa nada, estoy bien, sino eso, estoy horrorizado. Y no podía ir a ningún lado, no podía ir ni a los que me vendieron la droga, ni a mis padres, ni a mis tíos, ni a mis amigos que casi ya no tenía, a nadie, porque ninguno podría dar solución a lo que yo estaba viviendo. Y es que era la sensación pura de haberme quedado mal ya de la cabeza para el resto de mi vida. Yo he visto eso. Es decir, he visto colegas, personas que me acuerdo en el instituto sacaban excelentes, notables, excelentes estudiantes eran, no como yo en la época, y encontrármelos de nuevo y por en algún caso un micropunto en el ojo, LSD, bueno, es un tipo de droga, quedarse mal y yo digo, no puede ser que esta persona, y yo pude vivir eso. Ya nadie más me va a poder sacar, ya no hay segundas oportunidades para mí porque he quedado tocado para el resto de mis días. Eso yo nunca he experimentado. Miedo semejante. No, porque es un horror irreversible. Esta es la clave. O sea, tú en ese momento lo interpretas como un horror irreversible. Sí. ¿No? Lo digo porque es un síntoma también para no asustar. No. Hay la gente que puede darse. Es decir, puede darse. Todo lo que son temas de disociación, de manía, de realización, ¿no? Sensaciones como de desfragmentación del yo o de angustia, de aniquilación del yo. Sí. No es tan improbable que se den y en muchas ocasiones es algo trabajable terapéuticamente. Sí. ¿No? Otra cosa es que evidentemente hay abusos que pueden llevar a un desbalance del aparato psíquico. Al final somos humanos, somos vulnerables, no podemos llevar tan al límite esta caja que tenemos aquí, igual que el que fuma y va apretando el pulmón. ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Que me quedé como unas 2 horas quieto, es decir, parado en el mismo lugar sin saber dónde ir. Wow. Y en ese momento, claro, yo tenía que entrar a trabajar después en la tarde en el centro comercial. De hecho, perdí el habla por muchas horas. Era algo que no era de ese momento, es decir, en episodios de angustia muy fuertes a mí me había ocurrido. De hecho, me había ocurrido en clase, en esos días de estar en clase y el profesor preguntarme
delante de la clase, y Dani, ¿y tú qué opinas y tal, no? Y que Dani... No puede enviar la señal. No, quieto, sabiendo que me está hablando a mí, lógicamente, sabiendo que debo responder, pero por el alto grado de angustia, perder el habla y no poder responder. Y el profesor, yo creo que él vio que algo pasaba, ¿no? Y simplemente pasar y seguir la clase. Pero ese día fui justamente a trabajar y le escribí a mi compañera de trabajo en un papel, me voy a casa porque me muero. Y me fui a casa. O sea, me fui al trabajo, me fui a casa. Tomé el tren, llegué a mi casa, entré a mi casa, ni saludé a mi madre ni nada, directamente me fui a mi habitación, me encerré en la habitación, me arrodillé y mirando por la ventana dije, Dios, si tú estás, si eres real, si realmente existes, si realmente tienes el poder, ¿no?, que siempre escuché en la iglesia años atrás, o que me contaron mis padres, etc., te pido que me saques de la situación en la que estoy. Y hice pacto con él, y dije, y si me sacas, yo cumpliré mi pacto. Y mi pacto simplemente consiste en quiero saber de ti, quiero saber quién eres, porque sé que si tú eres persona, y ahí, fíjate la disocio, lo que es religión con... Si tú eres persona, si eres alguien, eso quiere decir que tenemos relación. De hecho, si Él creó a todos, deberíamos ser a su imagen y semejanza también en algunos aspectos como Él relacionado. Entonces, si tú existes, sé que me puedo relacionar contigo y yo quiero conocerte. Y ya está. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada extraordinario en el sentido, ¿no?, de si apareció una luz ni nada. Pero yo al día siguiente empecé a cumplir la parte de lo que había pactado con él. Entonces, recuerdo que me senté, abrí la Biblia, por el inicio, una recomendación para aquellos que no están habituados a leer la Biblia, si alguien quiere acercarse, les recomiendo, teniendo en base a que no es un libro como los que nosotros entendemos lineal, ¿correcto? Yo les recomendaría que iniciaran por los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Nuevo Testamento. Pero yo inicié por el Antiguo Testamento, de principio a fin. Entonces, para entender cosas del inicio, a veces hay que empezar justamente sin preparación, el Nuevo Testamento es duro. Parece un relato ajeno. Sí. Entonces, claro, yo inicié, empecé y me propuse leer un capítulo al día, antes de bajar a Barcelona. Y leía y tal, al principio bien, pero luego decía, es que no entiendo nada, ¿no? Pero le dije a Dios, no entiendo nada, pero si tú eres quien eres, dame entendimiento para comprender las cosas. Porque hay una duda que sí que es problemática, es, como no entiendo, dejo. Este es el problema. Entonces, si Dios existe, pues enséñame, por favor. Yo no sé qué hizo, pero empezó a arder mi corazón de querer saber más y más conforme iba leyendo. Y una cosa también, ¿no? Yo cuando regresaba por la noche, empecé a orar. Orar es hablar con Dios, rogar, orar, es dirigirse a Dios, es hablar, ¿vale? Entonces yo cuando llegaba por la noche, ya muy cansado, me ponía en la cama y estirado directamente decía... Pues Dios, mira, estoy cansado, no tengo ganas de hablar contigo, y me dormía, ¿no? Pero empecé a basar mi relación con Él a partir de la honestidad y de la coherencia de quién es. ¿Por qué? Porque si Dios conoce todas las cosas y conoce mi corazón, ¿acaso le voy a engañar yo haciendo oraciones que no reflejen lo que realmente siente mi corazón? Entonces yo empecé a dirigirme a Él y decirle la verdad, pues estoy cansado, no tengo ganas de hablar, me voy a dormir, tal. Y a partir de ahí inicié una relación y mira, nosotros estamos basados mucho en lo que uno siente, sentimos, etc., ¿no? Pero Dios escucha. Dios en la Escritura lo dice claramente, de inicio a final, y Él escucha. Y Él responde. A veces lo que nos gusta, a veces lo que no nos gusta, y a veces simplemente esperar y no... silencio también es respuesta, a veces. Entonces,
yo empecé a acercarme a él, a leer. En pocos meses me había leído la Biblia entera. Me iba a la montaña, porque claro, yo vivía fuera de la ciudad, y pasaba horas y horas pasando tiempo con Dios, explicándole todo lo que sentía. Y eso es porque a uno diría, ¿ves? Pues aquí en lugar de la psicología... No, yo iba al psicoanálisis también, tenía mi recorrido, sabía perfectamente que era una herramienta que me estaba ayudando de la misma manera. Pero rompí con la religión, rompí con la religiosidad, porque empecé a tener una relación auténtica con Dios, empecé a conocer los evangelios y a ver realmente quién era Jesús, que es apasionante, por cierto, apasionante. Perdón, que te interrumpa. ¿El cuadro sintomático que ocurrió con él? Porque desde esa suspicacia, esa sensación... Eso fue desapareciendo. No, es decir, el momento de horror, sí, ¿vale? Sí, eso al día siguiente se desvaneció. Wow. No, ¿Sin medicación? Sin medicación, sí. ¿Volviste a tomar drogas? Entonces, ¿qué ocurrió? Claro, yo fumaba también, por ejemplo, ¿no? Que a veces es, todo entonces es miraculoso. A veces puede ser y a veces no. Es decir, uno tiene que luchar también. Yo dejé el tabaco, empecé a dejar de fumar y para mí un café con leche por la mañana con el cigarro es que era innegociable, es que era una cosa y sabemos perfectamente, y vosotros los profesionales, que la adicción que genera el tabaco no tiene nada que envidiar a la heroína. ¿Me explico? O sea, no... entonces, bueno, y eso costó, pero pude porque quería ser libre. Y fíjate que cuando yo había malinterpretado mi libertad, yo creía que ser libre era hacer lo que yo deseaba hacer. Pero cuando yo hice lo que yo deseaba hacer, terminé siendo el más esclavo de los hombres. Entonces, empecé a dejar todas estas cosas, incluso, y ahí es una de las claves, perder la pasión por ellas. Recuerdo que salía de fiesta y con mi hermano mediano también, me tomaba dos cafés solos y me iba a bailar techno, o sea, sin tomar nada, ¿no? Y alguna vez, pues mira, te invito a una raya, no mi hermano, otra persona, porque él no se metió tanto en él. Y otra persona, hombre, Dani, ¿qué tal? Te invito a una raya de ketamina. Pues vale, pues me metí una raya de ketamina, pero no quería, ¿sabes? Es como... algo había en mí que estaba cambiando y ya no deseaba esto, ¿vale? Entonces, nada, ¿cómo terminé? Que terminé el grado de producción audiovisual con una nota que me permitía acceder a la universidad, donde después nos conoceríamos en las aulas de la facultad. Y para mí eso era, yo en la universidad, yo, ¿en serio? Pues fíjate, claro que dices esto, que yo recuerdo el primer impacto, cómo te conocí y tal, tengo un flash. Ha pasado ya tiempo, estaba recordando y no es 2005, es antes, es 2003, 2004, ¿no? Claro, cuando tú me contaste este testimonio, me lo contaste ese mismo año, cuando nos conocíamos, íbamos quedando, la primera reacción fue, ¿quién está contando este chaval? O sea, este chaval no ha tomado drogas en su vida, si es tope de buen chaval, si es súper estudioso, súper... O sea, claro, igual alguien nos escucha y dice, bueno, este chico está tomando a escondidas, ¿no? No. O sea, radicalmente, lo que yo conocía fue el Dani, posterior a la evidencia. Sí. Y era muy sorprendente que ese fuera tu pasado, ¿no? Recuerdo la reacción, decir, no puede ser. No puede ser. Porque además era bastante reciente, ¿eh? Quizá un año... Sí. Pero de hecho, y ahí sí viví el momento trascendental, vamos a llamarlo, porque yo terminé con una nota que podía acceder a la universidad, no me gastaba en drogas ni salía, por lo cual tenía dinero porque no lo gastaba y lo ahorraba y me servía también para después otras cosas legítimas, como ir a la universidad, etc. Y para mí fue un cambio. Yo recuerdo irme a dormir y darle gracias a Dios y decir, has cambiado mi vida. No hago las cosas que antes hacía y voy a ir a la universidad y estaba tan agradecido en mi corazón. Entonces hubo el episodio que para mí fue el determinante, el detonante. Era verano, justo el año antes de entrar en la universidad, ya verano. Hacía muchísimo calor y estaba en mi habitación y de repente recibí una llamada de teléfono de
un amigo con el que hacía tiempo que no salíamos de fiesta, y me dijo, Dani, ¿cómo estás? Tal. Y dice, mira, vámonos a ir a un festival de música electrónica que había muy importante, y vamos este año tal, que va a pinchar tal persona, que yo no voy a ir, que es que ahora no salgo ya. Y me dijo, ¿cómo que no? Pero si voy cargado, yo te invito, no sé cuántos, no te preocupes por nada. Y dije, no voy a ir. Y colgué la llamada. Y entonces fui a la habitación y ahí empecé a llorar. Porque yo llevaba 6 meses siendo bueno, es decir, con buenas conductas, ninguna de ellas destructivas. Yo había cambiado mis conductas. ¿Pero por qué lloraba? Lloraba porque en el fondo rebrotó de mi corazón de nuevo el deseo de volver a ir, de volver a consumir, de volver a hacer cualquier cosa, y eso me afectó porque yo decía, he leído todo esto, he conocido quién eres tú, he conocido lo que has hecho por mí, pero yo no puedo cambiar. Y ahí me di cuenta de la diferencia entre el evangelio real, lo que dice la Biblia, y la religión, ¿no? O el marco religioso, ¿no? ¿Vale? Sin entrar en etimologías, pero lo que todo el mundo mayormente entiende lo que es una religión. Sí. Yo había condicionado mis conductas, entonces ya no hacía las cosas que antes hacía. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que yo no podía cambiar mi corazón. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por eso Jesús decía a los religiosos de la época, cuando uno lee los evangelios aparece multitud de veces, a los fariseos hebreos en ese momento, les decía, vosotros miráis siempre de limpiar lo de fuera del vaso, porque ellos criticaban a Jesús porque no se había lavado las manos antes de comer. No era un tema de higiene, era un tema ceremonial en ese punto. Entonces, claro, era un tema ceremonial. Entonces él no lo había hecho, entonces fue criticado. Y dice, vosotros ponéis vuestra atención en las cosas de fuera del vaso, pero os olvidáis que es de dentro, de donde salen los adulterios, las fornicaciones, los malos deseos, los homicidios, todo. Dice, no es lo de fuera lo que al entrar en el hombre contamina al hombre. Hoy que estamos en una sociedad muy healthy, en el sentido de que cuidando mucho qué es lo que entra en nuestro cuerpo, qué es lo que comemos, etc., pero nos olvidamos qué es lo que desea nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones de corazón realmente, ¿no? Entonces Jesús justamente siempre está apuntando al corazón, siempre, pero es desde dentro de donde salen todas estas cosas. Y dice, y estas cosas sí contaminan al hombre. Claro, ante Dios le hacen culpable. Esa es la clave. Y eso es lo que la psicología no arregla, ¿me explico? Por eso, como hemos comentado también fuera de micro, muchas veces nuestra interpretación del mundo, de la psicología, de la filosofía, de creer o no creer, etc., parte de debate interno, ¿no? De cómo yo veo las cosas, cómo mi raciocinio, en el debate podemos llegar a una conclusión, cómo interpretamos el origen, etc. Pero la cuestión es que lo que hace la Biblia es presentar un Dios externo a mi propia comprensión, que toma una acción directa en un momento de la historia. Esa es la clave, es decir, hay algo fuera de mí que ocurre. Ese es el punto, ¿no? El kit de la cuestión. Entonces yo, en ese momento, entendí que no podía cambiar mi corazón. Y por eso lloré, porque me arrepentí. Por eso Jesús, el mensaje que da es arrepentíos. Es decir, arrepentimiento quiere decir cambio de mente, ¿vale? Es decir, dar un giro a la mente. Entonces... No pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. Exactamente. Cuando hay eso es muy bueno, ¿eh? La cuestión del perdón es tremenda, es tremenda. Porque además con los niños pequeños es muy divertido. Yo con mi hija pequeña me tiene enredado. Porque encima se porta mal ella, yo le riño y luego exige que yo le pida perdón. Ella llora y dice, me has hablado mal, pídeme perdón. Ella quiere pedir cuando ella es la que ha ofendido. Es muy interesante porque esto lo aprende de una forma manipuladora una niña de 7 años. Porque para que luego veamos también que los niños en realidad no son sí, son inocentes. Entendemos que sí, en muchos aspectos.
pero que hay algo dentro de nosotros, ¿no? Es como que es un ejemplo muy bueno, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis? Porque en la sociedad de hoy, nosotros, yo veo que los niños los tenemos como nuestros pequeños ídolos, ¿no? Entonces nosotros nos amoldamos a ellos, a su deseo. Digo, si tiene 3, 4 años, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres que vayamos ahí? ¿Quieres que, sin ni siquiera dar unos parámetros, unas órdenes, en muchos casos, que él necesita recibir? Correcto. Claro. Y eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de amor. No nos olvidemos. No es de castigo, es de amor. ¿Y qué te iba a decir ahora? Bueno, se vuelve muy ajeno al final a la realidad, si no, el niño. Es decir, claro. La realidad no es Walt Disney, ¿no? No. Es una realidad un poco más compleja, donde no todo lo que va a acontecer le apetece que acontezca. Exactamente. Y colocar el límite, la ley, el contrato, ¿no? Le permite también comenzar a estar próximo al examen de la realidad, no vivir disociado. Exacto. Y hay un ejemplo, que es lo que quería comentar, que es que tú ves 2 niños que tienen un año o 2. Están jugando en el suelo con juguetes. ¿Tú has visto qué pasa cuando viene otro niño y le coge el juguete que tiene? El otro se para y, disculpa, ¿quieres que lo compartamos? Y hacemos como 6 minutos tú. ¿Qué pasa? Que sí, pero, o sea, no, pero es que va directo. Y va directo por ti, ¿eh? Ahora, imagínate que ese niño, en lugar de tener 1 y 2 años, tiene 25 y mide 2 metros. ¿Qué pasaría contigo? Es decir, la esa sombra interna ya se manifiesta de pequeño. Es como aquel que siempre dice, Hitler era un... Por supuesto que lo era. Por supuesto que cometió unas barbaridades. ¿Y por qué muchas de las personas no son iguales a Hitler? Porque no tienen el poder de Hitler. Simplemente. Claro, o sea, yo puedo afectar aquello que yo tengo autoridad para afectar, ¿no? Muchos... Claro, no han destruido ni han cometido auténticas barbaridades, pero han destruido su propia familia, por ejemplo. O a sí mismos. Claro, o a sí mismos, ¿no? Y afectando, ¿no? De una forma muy dolorosa. Lo explica muy bien Jung, ¿no? Jung dice que en todo ser humano vive un monstruo, vive un potencial ladrón, un potencial delincuente, ¿no? Tiene que ver con cómo se ha interiorizado el contrato, ¿no? Esa ley, ¿no? Pasa que, bueno, una cosa es la ley de los humanos, que es relativa, cambiante, en cada uno se forma la suya, y otra cosa es cuando la ley es externa, ¿no? Exacto. Pero es muy interesante lo que comentas, porque eso demuestra que el propio ser humano, aún no creyendo en Dios, sí que es capaz de detectar que algo oscuro hay en el ser humano, y no lo puede cambiar. Entonces, yo llegué a esa comprensión que me llevó a un arrepentimiento auténtico en el cual yo dije, ok, no puedo cumplir tu ley, no puede ser como tú pides que seamos. Y bien, porque eso es lo que justamente Dios... Por eso cuando envía a su hijo, ahora que estamos en época, o no, pero y envía al niño, dice, es una noticia, es buenas noticias. ¿Por qué? Porque ese niño se va a hacer mayor y es la dádiva, es el don de Dios para la salvación, para ocupar el lugar que nosotros merecíamos, por no poder cumplir la ley. Es maravilloso. El mensaje del Evangelio es liberador, es liberador. No te pide hacer tal y tal y tal y tal cosas. Fíjate, solo... Para terminar con este ejemplo, que cuando uno lee la Biblia y va a la muerte de Jesús, cuando Jesús está clavado en la cruz, hay 2 personas más clavadas en las cruces de al lado, ¿no? Que son los ladrones que fueron clavados, ¿no? Entonces, en ese momento, a uno de ellos le dice a él, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, le dice a Jesús. Y él, Jesús, desde la cruz, le dije, te digo ciertamente que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas cosas cumplió ese ladrón en su vida? O sea, en los 3 minutos, 4, 5 que durara clavado en la cruz, ¿qué obras hizo? Ninguna, solo una, la obra de fe, de creer que el que tenía al lado era el autor de la vida. ¡Tremendo! Eso no existe en ningún otro relato en el mundo. Que un pequeño gesto como eso genere tal retorno de gracia, de perdón, de verdad. Bueno, la palabra gracia justamente es lo que es, vamos a llamar, es una de las palabras claves realmente de la obra de Dios y de lo que es la Biblia y lo que es el Evangelio, el amar de gracia.
Eso, hay dos formas en las que yo creo que el ser humano puede entender lo que es realmente la gracia. Una es entendiendo el Evangelio y la otra es siendo papá o mamá. Porque tú no puedes dejar de amar a tu hijo. Obviamente hay muchas situaciones en la vida, si nos ponemos en los detalles, el mundo está caído, y bueno, hay personas que se disocian. También, no hablamos de esto, pero hablamos de que yo no he escogido amar a mis hijas. Pero es que no voy a poder dejar, aunque ellas me atacaran. Más que a ti mismo. Claro, exactamente. Entonces, esa es la gracia, ese es el amor de gracia. El que no te es corresponde, no tiene explicación. No es elegido. No. No es racional, no es voluntario, no es construido. No. Surge, ¿no? Yo quería preguntarte, Dani, también, ¿no? Para ir cerrando un poco el podcast, ¿no? Este episodio, me gustaría que viniera otro día porque esto da para mucho, igual hay que delimitar el tema, ¿no? La próxima vez. Pero sí que quería preguntarte un poco por la gente que nos escucha, mucha gente que nos estará escuchando hoy, gnósticos, ateos, creyentes, seguramente no conocen el movimiento evangélico, el movimiento evangelista, ¿no? Habrán oído hablar, pues a lo mejor de Lutero, en fin, o lo relacionarán todo como algo compacto con la Iglesia Católica, que es muy de liturgias, ¿no? Con todo respeto, mucha gente católica también muy creyente, y creyente también por vivencia, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente en redes sociales está llegando mucho este meme, este tópico del pastor evangélico que lanza 4 hechizos y de golpe empieza a todo el mundo a convulsionar, y creo que esto ha hecho muchísimo daño a la credibilidad popular de lo que ocurre realmente en una iglesia evangélica, que no es esto, o al menos no en todas las iglesias ocurre esto, ¿no? Vamos al inicio, es decir, la forma en que el diablo puede engañar es contando medias verdades. Exactamente. Entiendo perfectamente lo que comentas. Vamos a irnos un poco atrás, es decir, Jesús resucita, ahí inicia la iglesia. La iglesia, entendemos que en los primeros siglos no es como pensamos ahora, no había lugares que nosotros vamos a la iglesia no es un lugar, es una comunidad de personas. Sí, con más casas y totalmente, ¿no? Es alrededor de 325, 300 y pico, con Constantino, que realmente el imperio romano era un imperio pagano, es decir, no era un imperio cristiano, no nos olvidemos, era pagano totalmente. Pero es con Constantino y su conversión de fe, justamente, que ahí por primera vez en la historia se vincula la religión-estado. Es la primera vez. Entonces, claro, eso tiene una serie de peligros. Lógicamente, nosotros hemos vivido aquí esos peligros también, con la guerra civil y luego el nacionalcatolicismo, etc. Cuando hago estas menciones, obviamente no estoy hablando de la fe individual de cada persona en Dios, Estoy hablando de un sistema estatal que tiene el poder de la coerción, tiene muchos otros poderes, pero que eso se vincula a una moral, que en este caso está apegada a la moral cristiana. Vuelvo a decir, la moral cristiana no salva, es importante. Es un conjunto de conductas que tú puedes adoptar y ya, pero eso no te salva, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Gutenberg inventa la imprenta, y nos vamos ya siglo XV aproximadamente, el primer libro en toda la historia que se imprime es la Biblia. Este es el primer libro. Hasta entonces, o sabías latín o poco tenías. ¿Y quién sabía latín? Pues los monjes vinculados al poder del Estado, y con lo cual prácticamente cuando ibas a misa o a las liturgias, ¿no?, culticas, lo que se hablaba es una lengua en la que el pueblo no entendía. No entendía. Y claro, eso es un dominio, porque al final yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero tú no tienes acceso a la fuente. Claro, cuando se imprime en alemán, se traduce al alemán, correcto. Al alemán lo que estás haciendo es democratizar la Biblia. Estás haciendo que la palabra de Dios llegue a todo el mundo en su propio idioma. Y con eso permitir que las personas puedan leer el relato bíblico y llegar a sus propias conclusiones, lo cual es responder a la verdad del Evangelio de si sí o si no. ¿Qué ocurre? Que cuando eso explosiona dentro de la Iglesia estatal católica, claro, genera una revolución, porque
Lutero, luego Calvino, etcétera, empiezan a leer y a decir, oye, pero si esto, todo lo que te estamos diciendo no se corresponde con lo que aquí dice. Por eso también muchas veces, no, pero los cristianos asaltasteis y arrasasteis con... Sí, es decir, el concepto religioso vinculado a la cultura cristiana sí cometió barbaridades, porque las barbaridades son los seres humanos los que cometen barbaridades. Y ese poder institucional, ¿no? Correcto, pero ahí no había conocimiento de la Biblia ni lo que decía. Eso es muy importante tenerlo claro. Si la gente no sabía lo que decía la Biblia. Entonces, en ese momento permite que las personas lean y digan, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que si cumples? Claro, ¿cómo que si das esto patatata te ganas el cielo y si luego besas el no sé qué? Pues es que esto no tiene nada que ver con lo que... porque durante muchos años se había vinculado la fe a la tradición. Y ese es otro de las particularidades, ¿no? Entonces la reforma lo que hace es decir, no, un momento. Lo que es el centro es lo que Dios dice, es que está recogido en la palabra y ya está. Es decir, no podemos nosotros construir cosas que tengan una autoridad mayor que la palabra. Por eso dice sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Entonces, son las solas de la reforma. Un poco la reforma protestante, donde nace todo el evangelismo. Exacto, es decir, el pueblo evangélico es el pueblo protestante, el pueblo que tiene como base lo que dice la Escritura, como base Jesucristo, como Redentor. No entraría en todas las, pero básicamente, o sea, lo que dice la Escritura es lo que es palabra de Dios, todo lo demás que queda fuera no lo es, ¿vale? Eso es lo que... Entonces, claro, eso es una revolución. De ahí sale el movimiento evangélico, etcétera, que pone justamente el enfoque en la gracia, es decir, en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer para ganarnos el cielo. Y eso es muy revolucionario. Realmente lo es, ¿no? Y quizás no está representado por estos memes que decíamos antes. No. ¿Por qué ocurre eso? Dentro del movimiento evangélico, porque hay estas corrientes a lo mejor más teatralizadas o... ¿Es por cultura? Yo creo que a todos nos gusta un poco la espectacularidad a veces, ¿no? Todo lo que es alejarse de lo que la Escritura dice trae consigo este tipo de expresiones. ¿Qué puede encontrar entonces en la iglesia evangélica, por ejemplo, en la que tú estás en Barcelona? Yo le diría a alguien que quiera... Sí. Primero, yo recomendaría a todos leer la Biblia. Es decir, o sea, ¿por qué? Porque si me dijeras a mí, mi propósito no es que las personas tengan una religión. Mi propósito es que las personas conozcan a Jesús. Ese para mí es ¿cuál es tu deseo? Este es mi deseo. Entonces, para ello, si los oyentes nos escuchan y tienen seguramente una Biblia en casa, porque muchos la tienen, aunque sea de adorno o llenando la estantería o guardada por ahí, que la desempolven, que la tomen. Además en internet no tiene. Y en internet. Es decir, sí, pero en internet a veces se mezcla con mucha... Bueno, pues es una Biblia de las Américas. Exacto, sí, la Biblia Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Hay muchas versiones de traducción más actuales o menos, pero ahí están, ¿no? Que sean fidedignas al texto bíblico y puedan investigar y leerla por sí mismos. Y luego, ¿cómo identificar, ¿no? Aquellas iglesias? Para mí, una iglesia, cuando yo he ido a una iglesia siempre busco aquellas iglesias que realmente tengan un arraigo, ¿no? En lo que es el texto bíblico, que realmente no, cuando yo escucho a alguien no simplemente empiece a hablar sobre lo que todos tenemos sentimientos, ¿no? Pero yo no puedo basar el mensaje en lo que yo siento, porque un día puede ser fantástico, el otro día puede ser no sé qué, entonces tenemos que, la palabra es como aquella roca, ¿no? Que nos permite estar firmes y obviamente después, a través del texto, sacamos muchas enseñanzas para nuestra vida diaria y podemos explicarlas y compartirlas con otros, ¿no? Pero el fundamento es el mensaje de salvación, que es el mensaje del Evangelio, y eso es lo que creo que es necesario como cristiano, que se dé a conocer, porque es el mayor beneficio para el otro. Y es la forma en que yo muestro mi amor por Dios. Primer mandamiento, amarle sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar a mi prójimo. Yo le hablo no porque quiero hacer proselitismo, a mí no me pagan por ganar cristianos. De hecho, la Biblia es muy interesante porque
la Biblia nos enseña que tú no puedes convertir a gente, ¿no? Porque dice, Jesús le dijo a sus amigos y a sus discípulos, dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿vale? Dios es espíritu, ¿no? Dice, es Él el que convencerá al mundo de pecado. Es decir, Él es el que trae la convicción de maldad en el corazón de las personas. Y es Él, a la vez, el que justifica. Es Él el que sana, el que salva, ¿vale? Entonces, yo no puedo... esto no es una estafa piramidal, ¿no? Y Dios me va dando dinero cuando yo... Esto es una... por eso, mira, eso me sirve también lo de los memes, etcétera, por todo el tema de la bolsa, ¿no? Del dinero, de qué pasa con aquellos que, ¿no? De alguna manera usan o venden un mensaje falso de prosperidad. Porque si sigues a Dios, Él te hará prosperar y ganarás muchos millones y mira con el jet que voy. Solo tienes que leer el Evangelio. Esas personas no han leído el Evangelio y no saben que esos fueron decapitados por seguir a Jesús, que esos pasaron hambre, que pasaron situaciones de naufragio. Esto es lo que nos habla la Biblia. No veía al apóstol Pablo en un jet privado, no, es absurdo. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con lo que tú puedes conseguir en esta vida, sino lo que Dios ha conseguido por ti en la vida que viene. Esa es la clave. Lo cual tiene mucho que ver con el tipo de sociedad actual, ¿no? Es una sociedad muy narcisista, muy de qué posee y no de qué es, ¿no? Donde hay una enorme distancia entre lo que somos como personas y el ideal de lo que deberíamos de ser a partir de ciertas influencias, ¿no? Claro, cuando todo eso se mezcla, al final tenemos un yados evangélico, ¿no? Es decir, tenemos un pastor que cree que el mensaje de convencimiento está precisamente en lo superficial, ¿no? Porque parece que eso es lo que es el premio actual de la sociedad actual, ¿no? Yo quería preguntarte, para ir concluyendo, Dani, ¿no? Un poco, ¿qué mensaje podemos enviar a personas que a lo mejor están pasando por un momento un poco complicado y que están seguramente acudiendo a terapia, y genial que lo hagan, pero que además notan que algo les falta, que no acaban de superar, pues, a lo mejor cierta crisis existencial o cierta pérdida? ¿Cómo a través de Jesús podrían a lo mejor hallar ese alivio que solo en la fe se puede encontrar? Sí, lo primero que quería decir es, la fe no es sustitutoria de una terapia. Es decir, la terapia no es porque ahora dejo y dejo... No, tiene su lugar. La terapia tiene su lugar. Yo durante 14 años la estuve llevando, igual desarrollando también mi acercamiento a Dios y mi conocimiento de Él, ¿no? Entonces, algo muy bonito que tenemos que entender es que Dios, nosotros estamos en un momento de la historia, nos ha mostrado que Dios no es un ser abstracto. Dios no es alguien que queda arriba y que, mira, está tan lejos, ha creado el universo, es tan grande, y está tan lejos que no entiende lo que yo soy, lo que no. Justamente Dios se acerca haciéndose hombre, ¿no? En Jesús. Y por eso, cuando uno lee el Evangelio de Juan, dice, no, Él es la palabra. Es decir, Él es, refiriéndose a Jesús, Él es la forma en que Dios se expresa. Es decir, si hay alguna manera en que nosotros podemos ver realmente a Dios en su esencia, es Cristo. Entonces, es muy bonito y casi se me pone la piel de gallina, ¿no? Como Dios ha querido hacerse pequeño, por eso el reino es de los humildes al final, ¿no? Como nosotros queremos ser más y más y más y estar, y la honra humana, etcétera, y estar ahí arriba, cuando el que está ahí arriba no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros, ¿no? Entonces, no importa, o sea, el momento en el que estés pasando, que puede ser muy duro, muy duro, Dios se hizo hombre para entender de alguna manera, o para mostrarle a ti lo mucho que sí puede entenderte. Y que tiene respuestas para tu vida y tiene una afectación directa en tu vida. Él es posible, Él tiene el poder. Si no, no hablamos de Dios, esa es otra. Es decir, a veces decimos, no, si Dios existe, entonces ¿cómo es que...? No, es que asumamos, por ejemplo, ¿no? La creación de la Tierra, porque el carbono cada 12 los millones de años... Si partimos de la premisa de la existencia de Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo es omnipresente, Él puede haber creado una tierra madura. ¿Vale? Es como el ejemplo ese de llenar una... Tú llegas a un baño y te encuentras la bañera llena. ¿Cómo se ha llenado la bañera? No lo sabes. ¿Se ha llenado porque alguien le ha dado al grifo a tope o se ha llenado porque alguien ha hecho gotear? No sabes.
Tú la ves llena, total, en ese momento, ¿no? De la misma manera, si partimos en nuestros argumentos de que Dios existe en la premisa, tenemos que entenderlo como alguien, como es, sobrenatural, que todo lo puede, ¿no? Y Él es alguien que también puede cambiar tu vida y puede llenar esa angustia de paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es como la que el mundo da. Porque la paz que Dios da no es una ausencia de guerra entre personas o entre países. Claro, la paz que Él da es por medio de la reconciliación con Él. Entonces, esa es la que sobrepasa, como dice Jesús, todo entendimiento. No se puede, ¿no? Pero eso sana para esta vida y para la que viene. Así que yo animaría a todos aquellos que pudieran también leer los evangelios. ¿Cuánto tiempo llevas ahora sin tomar droga, Dani? A ver, yo creo que hacia 21 o 22 años. Sí. Sin haber entrado en ningún centro. Y mira, te confesaré algo. Y lo saben, los que han tomado, lo saben. Especialmente algunas drogas, como la cocaína, por ejemplo, que te marcan de por vida. La droga te marca de por vida. Y te diré, ahora quizás hace 4 o 5 años que no... Pero durante todos estos años, de vez en cuando, vuelve a aparecer en sueños que me encuentro un gramo, ¿no? de cocaína o una... y esa sensación de conflicto, ¿no? Porque has sido marcado por ello. Es decir, que de alguna manera está presente. Está presente en tu inconsciente, está presente porque te marcó en ese momento, ¿no? No he vuelto a tomar, pero está ahí. ¿Me explico? Es como un... pero sí, hace muchos años. Y se puede salir sin duda. Además, no solamente ocurre contigo, ocurre también con amigos del entorno. Sí. Ahora son hermanos. Son hermanos también, totalmente. Y muchos de incluso pastores y todo, de iglesia, y pueden también transmitir ese testimonio. Sí. Qué fuerte. Bueno, Dani, no sé cuánto rato hemos hecho de podcast, pero creo que es un podcast más largo con diferencia. Y seguro que nos hemos quedado, claro, es que el tema es infinito. Porque ya partiendo de la Biblia, que es un libro ultra rico en matices, en conceptos, en proverbios, en valores, en cómo reconocer la existencia de Jesús en este caso, ¿no? Claro, es que es infinito. Podríamos estar aquí hablando de miles de temas, pero bueno, yo creo que hemos podido al menos hacer una aproximación. Mi idea era, pues, sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Que la gente sepa que la terapia no necesariamente tiene por qué ser atea. No es mi caso en ningún momento, al menos. Y que hay muchas cosas que no se pueden resolver con terapia, sino que tenemos que ir un poco más allá. Y ese poco más allá a veces está precisamente en volver a ligarnos y a conocer quién está al otro lado, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que hayas venido, Dani, de verdad, y ojalá que podamos vernos otro día por aquí, charlar, que no seas la única excusa para vernos, porque está complicado entre el trabajo, los niños, ¿no? Claro que sí, para mí sería un placer y ya sabes que siempre, para mí, es un privilegio venir, así que en otra ocasión estaré encantado también de regresar. Muchísimas gracias, Dani. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Conversando en el Diván. Si crees que este mensaje que traía Dani puede ser inspirador para alguien que esté pasando un momento difícil, no dudes en compartir el vídeo y nos vemos muy pronto. Un abrazo.